sobre el valor de la entrada general y es válida para la compra en boletería y también de manera online. Conoce más detalles en cinemacenter.com.ar. De la mañana, 21 minutos. Son muchas las repercusiones, ¿no? En diferentes sectores. Por un lado, el levantamiento del cepo, las especulaciones del dólar, de la devaluación. Y luego en el marco de toda esta situación, declaraciones del presidente Javier Milei, que la vimos a través de la televisión ayer, en donde anunció que vuelven las retenciones al campo. Volverán a subir esto a partir del mes de julio. Exactamente, recordemos que el gobierno estableció mediante un decreto a finales de enero, el decreto 3825, que a los que liquiden el 95% de la divisa se les iba a reducir el esquema de las retenciones en productos agrícolas. Van a vencer en julio. En junio claro, se vuelven a aplicar el esquema anterior de retenciones y instó a los productores a que liquiden ahora porque... Si tienen que liquidar, que lo hagan ahora. Que lo hagan ahora porque el gobierno necesita que ingresen nuevos dólares. Exacto. Y en ese marco hubo un comunicado de APRONOR, acá en Tucumán, manifestando su preocupación ante el regreso del esquema, del anterior esquema de retenciones. Queremos saber las repercusiones. ¿Qué dice el campo ante las declaraciones del presidente? Por eso ya hablabas de APRONOR. Franco, referente Gonzalo Blasco, ya está en contacto con nosotros. Gonzalo, buen día, muchas gracias por este tiempo. Aquí todo el equipo de La Tucumana los saludamos. Mi nombre es Ana Pedraza. Muchas gracias por este tiempo. Hola, buen día, ¿me escuchás? Ana. Buen día, Gonzalo, Ana, buen día a día. toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio que nos dan siempre a nuestra institución. ¿Cuál es su mirada? ¿Qué es lo que piensan o qué pensaron luego de las declaraciones del presidente? Porque había expectativa en una renovación, ¿no?, de este beneficio de baja de retenciones, teniendo en cuenta también el año político y demás. ¿Cómo tomaron las declaraciones del presidente? Y la verdad que no cayeron bien en el sector, estamos medio sorprendidos. Creo que el presidente ha cometido un error, o estaba mal asesorado, o se ha apresurado para declarar, porque nosotros principalmente como productores estamos para ayudar, para sacar las regiones adelante, el país adelante. Siempre ponemos el hombro, lo venimos haciendo hace más de 20 años, con un impuesto muy gravoso y que solamente lo tiene nuestro sector, y que es prácticamente el único lugar en el mundo donde hay derechos de exportación sobre la producción agrícola. En otros lugares del mundo los productores de grano reciben subsidios y a nosotros nos castigan con derechos de exportación. Entonces imagínense lo difícil que es para nosotros trabajar, competir, y es prácticamente imposible. Y de hecho así es que van desapareciendo cada vez más productores. Y cada vez tenemos más políticos que son agricultores. Es llamativo esa mutación que se está dando en el sector. Pero bueno, dicho esto, como le decía, creo que se ha equivocado y el camino no es más retenciones. Ya está demostrado que con menos retenciones se invierte más y la actividad económica es más alta y por lo tanto recaudan más. Este no es el camino para el campo argentino y para el país en sí. En otro momento pueden ser retenciones sobre las producciones mineras o sobre el petróleo. Créame que todo eso desalienta las inversiones. De todos modos, te quería consultar, Gonzalo, porque bueno, lo que el presidente sugiere en este caso es que ustedes hasta junio no exportarían, ¿sí? Sí, y que entonces podrían quedarse sin este beneficio de acá hasta junio. La pregunta ¿es conveniente para ustedes exportar ahora? ¿Hay realmente un juego especulatorio a veces de esperar que las condiciones sean mejores para exportar? ¿Qué es lo que sucede y cuáles son hoy las condiciones y las reglas del juego para si a ustedes decidieran exportar? ¿Son buenas, son malas, no son las mejores? Mire, nosotros
directamente no exportamos. Nosotros los productores de la región del NOA vendemos nuestra producción a los exportadores, por lo tanto nosotros cobramos en pesos, porque siempre hay un mito de que recibimos dólares. No, nosotros recibimos pesos. Hay un mercado en el mundo que dice que los granos valen, por ejemplo, $370 la tonelada de soja. A eso le aplican los derechos de exportación, que son un 30% en el caso de la soja, y a lo que queda se lo multiplica por el tipo de cambio oficial, incluso por el dólar divisa, que es un poquito menos que el oficial Banco Nación billete. Entonces, eso es lo que cobramos. Entiendo, entonces ustedes no están afectados. Entonces ustedes... Se ha generado una expectativa que con la salida del cepo el dólar iba a aumentar y por lo tanto las producciones que hacemos nosotros iban a aumentar en buena medida su precio. Bueno, ayer el dólar oficial ha hecho 1.200 pesos, la soja que el viernes había hecho 325.000 pesos, ayer hizo 330.000. O sea, ha subido nada más que 5.000 pesos la tonelada. Y nuestros insumos, que el viernes lo estábamos pagando con un dólar de 1.098, 1.100, hoy lo pagamos con un dólar de más de 1.200. Porque nuestros insumos sí están dolarizados, fertilizantes, agroquímicos, bueno, el gasoil tiene el precio medio internacional, $1 el litro, ¿no es cierto? Esa es una media internacional. Hay países que lo venden que se comercializa a 50 centavos de dólar, y otros países, como los países europeos, que vale 2 euros un litro de gasoil. Sí. Bueno, nosotros estamos en la media internacional. Entonces es muy difícil producir y hacerla rentable a la actividad y ser eficiente en este país. Tenemos muchas cosas en contra, no somos competitivos, y estoy hablando del sector, uno de los sectores que tiene más competitivo en la Argentina, y si a nosotros nos cuesta, yo no me quiero imaginar al resto de los sectores. Así que por eso no es todo lo que se dice la dirigencia política, y más cuando están en campaña como ahora. Te dicen una cosa, hay que analizarlo punto por punto y bien, porque no siempre lo que dicen es la verdad de lo que está pasando. Bien, entonces le pregunto, y ya como para tratar de terminar de entenderlo, ¿qué es lo que necesita el sector de ustedes para ser competitivo? El sector necesita tener las reglas claras y tener un esquema de baja de retenciones, no de aumento de retenciones, para que nosotros nos podamos igualar con los restos de los países del mundo. Pero no le estoy hablando de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, no. Nuestros vecinos, Bolivia no tiene retenciones, Paraguay no tiene retenciones, Brasil no tiene retenciones, Uruguay no tiene retenciones. Brasil nos venían y nos copiaban a nosotros, veían cómo trabajábamos nosotros, qué herramientas fabricamos. Ha crecido por 10 en los últimos 20 años, por 10. Hay un solo estado de Brasil, que es Mato Grosso, que el año pasado ha producido más soja, un solo estado de Brasil, que toda la Argentina. Es una vergüenza lo que ha hecho la dirigencia política con este país. Trigo nos compraban, era nuestro principal comprador Brasil, trigo. Están a punto de autoabastecerse. Y el trigo es un cultivo de regiones templadas. Bueno, ellos han adaptado genética y todo, y lo han adaptado a su clima subtropical y tropical. Poroto lo mismo, venían y llevaban poroto de variedades tucumanas que producía la estación experimental. Nos han pasado por arriba, nos han sacado 15 años en genética de poroto. Producen el doble de poroto que la Argentina. Es la verdad que tendrían que, acá nunca va a haber culpables, pero alguna vez habría que hacer un análisis del desastre que han hecho con el sector agropecuario, entre otros sectores. Pero con el sector agropecuario es increíble. Cualquier país vecino nos supera en todo, cuando hace 30 años venían a copiar nuestros modelos. Así que la verdad que, como le digo, es preocupante. Hay que estar informado, hay que saber, hay que conocer.
Primero y principal, nuestro país. Hay dirigentes que no conocen más allá de Jesús María de Córdoba. Y de Jesús María, créame, hasta Bolivia hay por lo menos 4 o 5 situaciones diferentes, de acuerdo al lugar en donde ustedes se encuentren. No todo es lo mismo, no se puede aplicarle impuestos a todos, están despoblando el norte argentino, la gente no consigue trabajo en el campo, se tienen que ir. ¿Por qué? Porque no hay inversión. Y en una época que se habla de pérdida de derechos, ese hijo del policía, hijo de la enfermera, hijo de la maestra que vive en Quimilí o en Joaquín B. González, no tiene la posibilidad, primero, de quedarse en su lugar a conseguir un trabajo digno, pero tampoco tiene la posibilidad de irse a una provincia a estudiar, a una capital de provincia, a estudiar una carrera, a recibirse, a obtener un título universitario, que es la verdadera ganancia de derecho y la verdadera libertad del ser humano. Saber es lo que te hace ser libre, no el dinero, no esta clase corrupta que tenemos especialmente en esta provincia, de que cualquiera con un cargo político tiene plata y cree que es más que cualquier persona. Tenemos una visión como sociedad equivocada de las cosas. Entonces nos tienen que dar la posibilidad que las regiones del interior del país nos desarrollemos. Y lo hablo como un hijo de esta provincia que ha nacido en un pueblito del este y que he tenido oportunidad de ir a la universidad, poder estudiar y poder tener una carrera de grado y de esa manera ser alguien en la vida. Nos están quitando todas esas posibilidades a la gente que vivimos en el interior del país. Gonzalo, la posición de APRONOR, por lo menos, consultarle, ¿ustedes creen que en el escenario ideal las retenciones deberían continuar bajando hasta retenciones cero? ¿Eso es lo que van a solicitar? Exactamente, y no pedimos nada que no sea. Esto que ha dado Milei no es un beneficio, sino nos ha sacado un poquito el pie de encima, pero un poquito mínimamente, y tendríamos que seguir en ese camino. No es que lo beneficia a nuestro sector, lo deja de matar, lo están asfixiando al sector agropecuario. Fíjense lo que pasa con el limón, la caña tiene con sus altibajos, pero pasa más o menos lo mismo. Pero el sector de grano es otro capítulo. Los derechos de importación son un impuesto que pagamos nada más que lo que producimos grano. Un poco el mensaje que ha dejado el presidente al sector agropecuario y un poco con la misma lógica que le ha aplicado al momento de referirse a los empresarios de otros sectores, es que como que ha dejado entrever de que en la actividad agrícola, en el sector agroexportador, hay un componente especulativo, ¿no?, a la hora de liquidar. Mire, yo estoy cosechando ahora. Empezó a trabajar en diciembre sembrado, pero yo empezó a trabajar en agosto, septiembre del año pasado, a preparar los campos, preparar la maquinaria. Cuando llegó la siembra, hay días que sembramos de día y noche porque llueve poquito y vos tenés que aprovechar esa humedad que está en el suelo. Hemos tenido 2 golpes de calor, andábamos trabajando con días con 43 grados. Ahora en la cosecha con sobresalto, paro, no sabes si tenés camiones para entregar la mercadería, bueno, que si llueve, que si no llueve, todo el año mirando al sur. ¿A vos te parece que nosotros, porque se le ocurra desde Buenos Aires que tenemos que vender toda la cosecha en un día, lo vamos a hacer? ¿Y qué hacemos después el resto del año? Nuestra reserva de valor es los granos que nosotros producimos. Es como que vos le pidas al almacenero que hoy venda toda la producción, todo lo que tiene en el almacén hoy, y se quede el resto del año mirando. No, nosotros tenemos empleados, familias que viven a cargo de nosotros, que están a cargo de nosotros, y nosotros tenemos que darle trabajo, irle pagando, reparando nuestras herramientas, y viendo cómo quedamos parados para la próxima campaña volver a sembrar. Yo no digo que no pueda haber personas que especulen, pero créanme que cuando usted va al centro no ve los productores haciendo cola para comprar dólares.
Eso no pasa en nuestro sector. Nuestro sector es el primero que invierte. Una muestra de ello, visítenos en Expo Apronor, fue hace 10 días, y usted va a ver lo que es la pujanza y la fuerza del sector. Todo el sector, todo el dinero que gana el sector, cuando lo gana, lo invierte, y lo invierte en negocio de nuestra provincia. No anda comprando departamentos, va a comprar maquinaria agrícola, renueva, si hace falta un vehículo para el establecimiento, lo mismo. Entonces, la verdad que en eventos de ese tipo usted ve la pujanza y ve lo que hace el sector y hacia dónde va el sector. Gonzalo, también ¿Sí? tengo que consultarle esto, porque algunos sectores buscan instalar que el campo, que el sector agrícola no liquida especulando por el futuro del dólar. ¿Qué puede decir al respecto? Y lo que le acabo de decir, no entienden al sector y no entienden lo que es un normal prorrateo. Cuando le decía que yo estaba sembrando en diciembre, yo una parte del capital que necesito para sembrar me financio con cheques. ¿Con qué fecha hago los cheques? Mayo, junio, julio y agosto. Más o menos así. Si el comercio me permite, le doy un cheque hasta noviembre. Te cobran tasas, por supuesto, nada es gratis. Entonces yo ahora estoy cosechando y yo este mes no me entran cheque a la cuenta, entonces, pero el mes que viene sí, ya tengo que empezar a vender para ir cubriendo esos cheques. Aparte tengo gasto de combustible personal, todo lo que significa más rotura a la maquinaria ahora en cosecha. Entonces hay un prorrateo que es normal dentro del sector. No va a vender el sector todo de golpe, eso es una falacia que no ha pasado nunca. ¿Me entiende? Menos cuando tenemos precios internacionales tan bajos. ¿Me entiende? Si usted está en el piso, lo único que puede hacer el precio es ir para arriba. ¿Me entiende? Entonces nadie, aparte de esos gastos que se dan, nadie va a salir a vender toda la campaña en una semana. Aparte, no hemos, por ejemplo, en mi caso voy cosechando el 25%. Tengo todas las hojas por cosechar, me falta el maíz. Cuando han dado la medida, ¿cómo será que no conocen el país que gobierna, que andó la medida hasta el 30 de junio? Y con nosotros acá en el NOA y en el NEA, estamos hablando de 11 provincias, quedamos fuera de la medida, porque el maíz se cosecha en julio. Entonces ya la medida ya no nos servía para el maíz para nosotros. Y yo lo hablo, voy a Buenos Aires, cuando era presidente de Apronor, hasta hace un mes, voy a Buenos Aires y lo hablo con un dirigente y lo hablo con otro, y le quiero transmitir, yo no sé, están muchos cuidando el cargo, nada más. Le consulto, Blasco, porque también es cierto que hubo un crecimiento exponencial de la producción de soja en los últimos 20 o 30 años, digamos. Hoy la hectárea sembrada de soja en Argentina son infinitamente mayores a las que había hace 25 años atrás, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también consultarle cómo se condice con lo que usted está diciendo, no solo en la soja, en otros granos también, pero específicamente en la soja sobre todo. Y por otro lado tampoco, y yo le pregunto, se lo pregunto de la ignorancia y no lo contradigo, de hecho me parece que lo que ayer dijo el presidente para con usted fue ni más ni menos que una apretada, pero al margen de esa apretada, también me pregunto por qué un gobierno está necesitando tanto de un sector que está tan golpeado al mismo tiempo, ¿no? Es como que no termina de cerrar esa ecuación. Si está tan mal el sector, ¿por qué el gobierno lo necesita? Y al mismo tiempo, que ha crecido la producción de soja en la Argentina en los últimos 25 años de manera exponencial, no es un secreto, digamos, no es un misterio tampoco. No, es que no es así. No ha crecido de manera exponencial. Argentina viene produciendo más o menos 50 millones de toneladas de soja, con altibajo, algún año un poco más, algún año un poco menos, este año capaz que tenemos un poco menos por el tema de la sequía. En total de grano, 100 millones de toneladas, en total, sumando maíz, soja, girasol, todo. Ha habido algún año en el gobierno de Macri que se pasó un poquito de eso, porque le había sacado retenciones al trigo, le había sacado retenciones al maíz, y en soja había bajado, se ha pasado. Ahí venimos estancados. El gran crecimiento fue en la década del 90. En el año 1994
el secretario de Agricultura era Felipe Solá, y autorizó la producción de soja RR en Argentina, resistente a glifosato. Y ahí pegó el salto entre la siembra directa y la utilización de variedades transgénicas RR. Argentina pegó el salto productivo, pero no hable de infinitamente más. Venimos estancados en 50 millones de toneladas hace un montón de años. Le vuelvo a repetir, un estado de Brasil produce más soja que toda la Argentina en algunos años. Bueno, sí, pero eso Brasil en muchos sentidos es muy superior a Argentina. Estamos estancadísimos. Caña de azúcar, ha habido un crecimiento, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, en los últimos años, donde se ha extendido la frontera agrícola hacia el este de la provincia, o sea, se hace menos grano y un poco más de caña de azúcar. El limón, teníamos 50.000 hectáreas en la provincia y se han arrancado más de 15.000. No creo que lleguemos a 35.000 hectáreas de limón en este momento en la provincia. O sea, no hay un crecimiento sostenido ni nada por el estilo. Al contrario, todos los otros países vecinos nos están pasando por encima. Le vuelvo a repetir, en todo sentido, en producción, en obtención de material genético, sí, en todo. Entonces no es fácil lo que le está pasando al sector y al país, y es una lástima porque es un sector muy pujante. Le vuelvo a decir algo central con respecto a los derechos de exportación. ¿Usted en manos de quién cree que va a haber más crecimiento más crecimiento en una región? Póngale Joaquín B. González, Garmendia, Piedra Buena, La Ceja, Quimilí, cualquier punto del NOA, con el dinero de los derechos de exportación en manos del sector agrícola, o que nos saquen con los derechos de exportación y vayan a parar en la mano de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. ¿Usted dónde cree que se va a desarrollar más La Ceja? ¿Con qué sistema? Y la otra pregunta que le hacía Blasco es, ¿y por qué entonces el gobierno está necesitando tanto de ustedes, que están tan golpeados? Porque el gobierno, acá hay una realidad ya desde hace 20 años, desde cuando se han instalado los derechos de exportación. Antes de que nosotros sembremos, ya en octubre ya empiezan a hacer cuenta con la cosecha que va a haber en el país, porque son los ingresos de dólares frescos. El sector produce, los exportadores exportan la soja, y con los derechos de exportación, imagínese, el 30% de la producción de Argentina queda en manos de la dirigencia política, aparte de todos los demás impuestos. Entonces la entrada fresca de dólares a nosotros nos causa, ya nos causa gracia que nosotros todavía no hemos sembrado y ellos ya hacen números sobre la cosecha. Cualquier productor que usted le consulte, che, ¿qué tal te va a rendir ese lote? Te dice, no, mira, espera que meta la máquina, hasta que no meta la cosechadora no sé qué va a pasar. Bueno, y ellos hacen cuenta antes de que nosotros sembremos. Así que es una cosa ya hasta graciosa, le diría, acá dentro de lo que es el sector. Es una fuente inagotable de dólares para el gobierno el ingreso. Y lo más grave es que si nosotros viéramos que tenemos unas rutas espectaculares, que tenemos hospitales en donde te podés ir y te podés operar de cualquier cosa, en donde la educación es de primer nivel, en donde la seguridad nunca te pasa nada ni en el campo ni en la ciudad, pero no, es un estado bobo que te roba la plata y no tenés ninguna contraprestación, ¿me entendés? Porque la mayoría o gran parte de la gente no es atendida en los hospitales, tiene que ir a un sanatorio, es una peregrinación, es una desgracia, y lo vivimos aquí en Tucumán como en la otra provincia. Yo no estoy hablando de Tucumán ni tengo nada contra el gobierno de la provincia ni nada, es lo que pasa en muchas provincias. Incluso acá en Tucumán con el tema ruta es un poco peor, pues si te vas a Santiago del Estero, vas a Catamarca o vas a Salta, ves que están un poco mejor que lo que es acá. Acá no podemos hacer un pedacito de autopista y en otros lugares hacen puente en curva como las termas de Río Hondo. Es una cosa llamativa, pero bueno, es lo que nos toca vivir a los tucumanos. Entonces, no tenés contraprestación, ¿me entendés? Nos están saqueando, nos están fundiendo, el sector no crece hace un montón de años y no tenés una contraprestación. Entonces, bueno, es complicada la situación.
Gonzalo, gracias. La verdad que es un tema para seguir charlando, así que lo vamos a convocar próximamente para saber cómo continúa todo, ¿no? Si hay una decisión del gobierno de dar marcha atrás, tal vez, o no, y cómo se para el sector ante esta situación. Nuevamente, gracias y próximamente vamos a estar charlando con usted. Desde ya les agradezco por el espacio que nos dan siempre. Bueno, hemos charlado un montón y por ahí uno hace un poco de catarsis, no es la idea, pero bueno, es como se van dando las cosas. Muchísimas gracias. Hasta luego, Gonzalo, gracias a usted. 10 de la mañana, 46 minutos, seguimos de esta manera en La Tucumana. Mantenete informado con eltucumano.com. La Tucumanidad a diario. Diez de la mañana, 47 minutos. Estas son las noticias en La Tucumana. Malestar del campo con los dichos de Milei. En diálogo con La Tucumana de mañana, Gonzalo Blasco, presidente de APRONOR, consideró que el presidente se equivocó al anunciar que en julio se repondrán las retenciones al sector exportador. Está demostrado que cuando bajan las retenciones se invierte más y se recauda más, afirmó y reprochó que hay dirigentes que no conocen el país más allá de Jesús María. Uno de los